Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Contagea y el día de hoy abordamos un tema contable en el cual analizaremos cómo reconocer un elemento de propiedad, planta y equipo. Un dato curioso es que ni la misma NIC 16 ha establecido de manera exacta qué es un elemento de propiedad, planta y equipo, más conocido como activo fijo por su contexto tributario en el cual en el Perú se ha adoptado mucho de llamar activo fijo a lo que la NIC 16 denomina como un elemento de propiedad, planta y equipo. Y tal como lo plantea la pregunta, ¿no? Que nosotros estamos observando en este momento, ¿qué es un elemento de propiedad, planta y equipo? Pues como les comentaba, ni la misma NIC 16 lo ha establecido. Y es que en su párrafo 9, esta norma indica que no ha establecido la unidad de medición para propósito de reconocimiento. ¿Qué es reconocimiento? Reconocimiento es el acto por el cual uno identifica un determinado elemento y le asigna una característica y con base a eso lo identifica como si un inventario, como una cuenta por cobrar, un elemento de propiedad, planta y equipo, por ejemplo, un activo biológico y así. Eso es reconocer. Es decir, que la NIC 16 en su párrafo 9 nos ha dicho, mira, yo no he establecido una unidad de medida que te identifique qué es un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿no? Por ejemplo, no dice en qué consiste una partida de propiedad, planta y equipo, cosa curiosa. Pero lo que sí te dice es que cuando tú quieras identificar lo que es, vamos a llamar un activo fijo, para recortar un poco el término, se requiere la realización de juicios para aplicar los criterios de reconocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Vamos a hablar un poco más de ello. Lo importante es entender lo siguiente, de que cuando estamos trabajando con elementos del activo fijo, nosotros no podemos basarnos únicamente en conceptos de cantidades, ¿sí? Es decir, en conceptos físicos, sino que vamos a tener que analizar juicios buscando reflejar verdaderamente el sentir financiero de este elemento, ¿no? Y ahí es donde la norma te dice que podría ser apropiado, por ejemplo, agregar partidas que individualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores totales de las mismas. Te está hablando de un concepto de activación en bloque, ¿no? Imagínense simplemente, compran una mesa a 300 soles, es inmaterial, evidentemente que ninguno de nosotros lo activaría en la contabilidad, pero compras todo un lote, no sé, de 100 mesas también a 300 soles y todo ese lote ya vale 30.000 soles. Y esos 30.000 soles para muchas empresas quizás ya es material y por lo tanto tú tendrías que activar todo ese lote como si fuera un único activo. Es decir, noten la idea. Por eso que empezábamos diciendo de que la NIC 16 no te ha establecido una unidad de medición en términos de cantidad para saber qué es un elemento de propiedad, planta y equipo. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es entender más o menos esos conceptos que están vinculados a la cantidad, ¿sí? Es decir, al aspecto físico, para identificar un elemento de propiedad, planta y equipo. Empezando por lo que estamos hablando, ¿ok? Es decir, criterios de reconocimiento. Cuando hablamos de reconocimiento, lo repito nuevamente, es el proceso por el cual yo identifico algo. Si yo tengo un terreno y veo simplemente el terreno con ojos de alguien que no ha estudiado contabilidad, pues lo que ve es un espacio de tierra. Y no importa si viene un médico, si viene un ingeniero, si viene, no sé, un odontólogo o cualquier otra persona o cualquier otro profesional, en su cabeza siempre va a ser lo mismo, un terreno, porque no analiza en términos físicos. Pero cuando llega un contador, el contador tiene que mirar ese espacio con ojos financieros, con ojos monetarios. Y una de las preguntas que se va a plantear es, ¿para qué adquirió la empresa dicho terreno? Si la respuesta es, lo adquirimos porque lo vamos a utilizar en el proceso de construcción de un edificio. Ah, mira, palabra mágica, el uso. Entonces estamos frente a un activo fijo, un elemento de propiedad, planta y equipo. Si la respuesta es no, vamos a utilizar el terreno para construir sobre él un edificio el cual va a ser vendido como departamentos. Ah, entonces tengo un elemento que se ha adquirido con el fin de una venta indirecta a través de otro producto que son los departamentos. Como ha sido adquirido para venta, se reconoce como un inventario. Si la respuesta es no, lo hemos adquirido porque lo vamos a alquilar a 30 años para que aquí construyan, no sé, un mall y obtener ganancias de esas rentas,
pues entonces lo que hemos adquirido es un elemento de propiedad de inversión. Entonces reconocer es eso. Identificar según las características de un determinado elemento a qué partida de los estados financieros, en este caso del balance, pertenece. Así que hay 5 características fundamentales que determinan el reconocimiento de un elemento de propiedad, planta y equipo. Empezando por el que tiene que ser clasificado por activo. Es evidente que si no genera beneficios económicos, lo que nosotros hemos adquirido o comprado no puede ser ni siquiera llamado activo, ¿no? Así que paso número 1, asegúrate que sea un activo. 2, un elemento tangible, es decir, tienes que poderlo ver, tocar por lo menos, ¿no? Si no tiene consistencia física y genera beneficios económicos, evidentemente estamos frente a un intangible. Los beneficios los genera mediante el uso, ¿ok? El concepto que a su vez justifica la depreciación es el uso. Miren, compárenlo con un activo que ha sido reconocido como inventario. ¿Cómo genera beneficios económicos un inventario? Por la venta. Es decir, cuando se realizan los beneficios económicos o cuando el activo es vendido, todo el activo se va de la entidad. No tiene sentido reconocer una depreciación. Cosa diferente que genera un activo denominado de propiedad, planta y equipo, que va siendo consumido sostenidamente a lo largo del tiempo y por lo tanto tiene que ser depreciado. Así que la diferencia gravitante y fundamental, diría yo, entre tener un inventario y tener un elemento de propiedad, planta y equipo es el uso, ¿ok? Así que es el centro fundamental de lo que es un activo, un elemento de propiedad, planta y equipo, el uso. Ahora, este uso va a ser por un periodo mayor a un ejercicio. No tendría sentido comprar algo que se va a usar 2-3 meses y activarlo como si fuera un elemento de propiedad, planta y equipo, ¿no? O sea, si ya sabes que en 2-3 meses se va a consumir totalmente, pues entonces impacta el gasto de manera directa sin la necesidad de estar haciendo movimientos contables, controlando una depreciación que va a ser totalmente imputada al mismo ejercicio. Y quinto, la materialidad. La materialidad es algo que está relacionado justamente con estos conceptos que estamos por revisar, que tiene que ver con cómo trabajar un activo en unidades físicas basadas en la cuantía o el concepto de activación en bloque o el concepto de componentización. Y para ello vamos a tener que ver lo siguiente, ¿sí? Yo lo que les traigo aquí es un ejemplo bastante simple y sencillo, donde lo que están ustedes pudiendo observar es una plantación de manzanos. Primero identifiquemos lo que es un manzano, ¿no? Un manzano es un activo biológico con comportamiento económico de propiedad, planta y equipo, ¿ok? ¿Por qué es un elemento de propiedad, planta y equipo? Esa sería la pregunta, ¿no? ¿Cómo así que es un elemento de propiedad, planta y equipo? El comentario fácil es que es así porque la NIC 41 lo ha establecido de esa manera y quiénes somos nosotros para contradecir la NIC 41. El comentario analítico desde el punto de vista financiero es que en primer lugar, a los activos biológicos denominados plantas productoras, nosotros los utilizamos para producir productos agrícolas. Como pueden ver de la imagen, están observando una planta de manzano cargada de manzanas, ¿sí? Vale la redundancia contextual, los cuales nosotros vamos a poder comercializar o vender, ya sea de manera directa o a través de un producto resultante. Pero noten que la planta está produciendo un producto agrícola. Segundo, las plantas productoras tienen la característica de producir durante más de un periodo. No estamos hablando, por ejemplo, como una planta de maíz que da solo un fruto y después se muere. O se seca, lo cortas y te lo llevas. No. Las plantas productoras producen más de un periodo. Y tercero, porque no se adquiere con la intención de venderse la planta. O sea, nadie siembra una planta de manzanos para vender árboles de manzanos. Se siembra planta de manzano para vender manzanas, un producto resultante. Y si nosotros lo analizamos bajo ese contexto, notaremos algo bastante interesante. Que al igual que una máquina, una planta productora genera un activo. Imagínense una envasadora. Tú metes en la línea de producción un determinado producto y te da un producto resultante. En este caso no sale algo empaquetado, sale un producto agrícola. Esa empaquetadora la puedes utilizar durante más de un año. Lo mismo con estas plantas. Y cuando uno compra una empaquetadora, no la compra con la intención de vender. Ya lo decíamos hace un momento, lo compras con la intención de usar.
Y de manera muy similar, las plantas productoras también son utilizadas de esa forma, a través de la producción que genera a lo largo del tiempo, que podría entenderse un uso financiero. Entonces, teniendo en consideración esas características que prácticamente lo vuelven igual a una máquina, es que las plantas productoras no son tratadas por la NIC 41, es decir, no son medidos a su valor realizable menos los costos de vender. Y ahí hay un comentario bastante interesante, y es que el valor razonable, disculpen, dije realizable, es el valor razonable. El valor razonable se caracteriza por ser el valor estimado de venta de un activo. Y si decimos de que las plantas productoras no se adquieren con intención de venderse, no tiene ningún sentido económico medir al valor potencial de venta un elemento que jamás se va a vender. Entonces, otra de las razones financieras por las cuales la NIC 41 dijo no, las plantas productoras no entran en este proceso de medición de la NIC 41 y que se vaya a ser tratada como una máquina más a la NIC 16. ¿Ok? Así que nos queda claro de que las plantas de manzano son básicamente un activo de propiedad, planta y equipo para efectos financieros. Ojo, que no pierden su condición de activo biológico, pero son activos biológicos especiales que son tratados de acuerdo a la NIC 16. Ahora, la pregunta, entonces, ¿cómo hago la activación de una plantación total, ¿no? ¿La activo planta por planta o la activo de manera global? Pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Nosotros no activamos plantas. Solo imagínense una contabilidad con una plantación de manzano, no sé, de 20 hectáreas y que tenga, no sé, 1000, vamos a poner 500 plantas de manzano por hectárea, ¿no? 500 por 20, más o menos estamos hablando de un total de 10.000 plantas promedio. No vas a tener en tu contabilidad contabilizado, ¿no?, 10.000 plantas ahí en tu registro de activo fijo. Lo que nosotros hacemos en este tipo de situaciones es que activamos toda la chacra como si fuera, o toda la plantación como si fuera una única unidad productora, que en realidad lo es. Es decir, noten el concepto de lo que yo acabo de generar. Mi activo de propiedad, planta y equipo no son los manzanos, es la plantación en su conjunto. Y es a eso más o menos lo que quería llegar el párrafo 9. Te dice, yo no te doy criterios de medición, yo simplemente te doy criterios de reconocimiento. Y con base a tus análisis, tú vas a tener que identificar cuál es tu elemento de propiedad, planta y equipo, que en este caso que hemos visto, entendemos que no es un manzano de manera individual, sino es toda la plantación, ¿ok? Por lo tanto, si cada árbol tiene un costo unitario de $20 y en la plantación hay 1.000 árboles de manzano, entonces la empresa tiene un activo de propiedad, planta y equipo de $20.000. Es decir, bueno, estamos hablando de dólares, de $20.000. No tiene 1.000 árboles de manzano como activo, tiene una plantación de $20.000. ¿Ok? Será entonces a esta plantación la que le aplicaremos la depreciación de manera global. Si en caso, por ejemplo, viniera un huaico, un desastre natural que se lleve parte de la plantación, pues entonces se le aplicarán las reglas vinculadas al deterioro, ¿no?, o a la pérdida de valor del activo en su conjunto con base a los porcentajes perdidos. No sé, si viene un huaico y se lleva el 25% de la plantación, pues entonces la plantación habrá perdido valor en justamente ese porcentaje, que son a veces las dudas que se tienen respecto a estas situaciones. Pero con la intención de no hacer muy largo este video, ahora la pregunta que surge es, y ya, yo tengo elementos individuales, los cuales los puedo activar en bloque, pero ¿cuál es el concepto contrario, ¿no? ¿Qué es lo contrario a una activación en bloque? Porque si la NIC 16 me dice, oye, yo no te he dado los criterios para que tú me digas cuál es el elemento de propiedad, planta y equipo, entonces significa de que van a haber situaciones en donde yo construyo o adquiero algo que físicamente es una unidad, pero que podría ser subdividida, así como hay unidades que se unen para formar una nueva unidad o un nuevo concepto, como una plantación. Entonces podría existir la posibilidad de que exista algo que ya está unificado, pero por lógica de la NIC 16 yo lo tenga que descomponer. Pues la respuesta es sí. Lo contrario a la activación en bloque es justamente la componentización. La componentización es un proceso de dividir un elemento físico que ya existe, como el edificio que estamos viendo,
en subpartes a fin de consumir su valor de manera objetiva. Recuerden que uno de los principios fundamentales de la contabilidad bajo NIF es la representación fiel. Este concepto de representación fiel, que se traduce también en algo conocido como principio de primacía de la realidad económica, en la que nosotros lo que buscamos a través de la contabilidad es reflejar el verdadero movimiento financiero de los elementos, me lleva a entender algo, de que hay elementos como este edificio que tienen componentes que no se comportan de la misma forma en términos económicos, ¿no? Por ejemplo, tienes un edificio el cual se subdivide en un sistema eléctrico con una vida útil de 10 años, y prestenle mucha atención en las vidas útiles, ¿no? Un sistema de ventilación con una vida útil de 15 años, y el resto del edificio tiene una vida útil de 50 años. Entonces, ¿qué significa el hecho de tener distintas vidas útiles? Pues significa un deterioro o consumo diferente. Mírenlo de esta forma. El sistema eléctrico, si tiene una duración de solo 10 años, significa que yo lo voy a tener que reemplazar 5 veces durante los 50 años que va a tener de vida todo el edificio. De igual manera, si el sistema de ventilación tiene una vida útil de 15 años, en promedio lo voy a tener que reemplazar 3 veces. Por lo tanto, su consumo es diferente tanto al sistema eléctrico como al resto del edificio, el cual nunca va a ser reemplazado, pero evidentemente sí va a ser consumido. Entonces, ¿ok? ¿Cuál sería el error en este tipo de situaciones cuando no hacemos análisis vinculados a los componentes propios de cada elemento? Uno, que nosotros podríamos implicar de que, por ejemplo, el sistema eléctrico tiene $1.000.000 en costo, el sistema de ventilación tiene 750,000 dólares en costo, y la estructura de edificio tiene $3 millones en costo, haciendo un total de 4.750.000 soles, y a todo lo trato como si fuera la misma vida útil porque me baso en la vida útil del edificio, pues entonces cometeré el error de depreciar todo al mismo ritmo. Pero va a pasar algo. Me dicen de que esto de aquí, que es anual por 10 años, miren cuánto me sale, 200,000 dólares, disculpen. He consumido 200,000 dólares en los 10 años, pero en los 10 años yo ya tengo que reemplazar todo esto, porque recuerden que el sistema eléctrico tiene una vida útil de 10 años. Por lo tanto, cuando yo reemplace, va a parecer de que esto todavía tiene un valor económico de 800,000 dólares, cuando en realidad ya no vale nada. Y cuando yo quiera hacer mi dinámica contable de darle de baja a esto, yo tenga que reconocer el gasto por el cambio contra el valor del activo al momento del cambio, va a aparecer que el activo que estoy sacando vale 800,000 dólares cuando en realidad ya no vale nada. Y esto es un problema, ¿no? Un problema para la realidad financiera de la entidad, porque no está siendo reflejado lo que verdaderamente ha pasado. Por lo tanto, lo correcto es identificar las vidas útiles de cada uno de los componentes. Y una vez que se ha identificado la vida útil de cada uno de los componentes, establecer la depreciación que le corresponde según su vida útil. Esto va a generar que cuando pasen los 10 años y yo tenga que cambiar el sistema eléctrico, ya se haya consumido, disculpen, por 10. Sí está bien. Se haya consumido el 100% del valor y no tenga que estar reconociendo, entre comillas, valores o gastos por cambios de un elemento que en realidad ha sido consumido a lo largo de toda su vida útil. Lo mismo va a pasar con esto de acá, ¿no? Que al terminar su vida útil va a poder ser recambiado sin generar gastos o distorsiones en los estados financieros, y evidentemente que lo mismo va a pasar con la estructura del edificio. Cuando compre el nuevo, por ejemplo, sistema eléctrico, pues ingresaré, ¿no?, el valor del activo contra la cuenta por pagar. Estamos hablando aquí de los 700, bueno, estamos hablando, supongamos, del primero, ¿no?, del $1.000.000 contra el $1.000.000, y esto va a ingresar nuevamente al cuadro del activo en total, es decir, es como que una activación de una, voy a ponerlo entre comillas, mejora, ¿ok? No necesariamente es una mejora, pero entre comillas, por eso lo dejo en claro,
que va a volver a ingresar al valor del activo, el cual va a ser depreciado nuevamente durante 10 años. Al terminar su vida útil, vuelve a hacer el procedimiento y de esa manera lo que nosotros vamos a estar generando es un correcto flujo de asientos o de información financiera que refleja el consumo de cada uno de los elementos del activo denominado edificio, el cual está siendo trabajado a través de sus componentes. Entonces, como pueden ver, la NIC 16 tiene distintas maneras de trabajar, ¿ok? La NIC 16 básicamente lo que te dice es, mira, yo no te voy a decir qué es un elemento de propiedad, planta y equipo. Yo lo único que te voy a establecer son las reglas para que tú los reconozcas. Después, si tienes que juntar varias cosas para formar un único elemento de propiedad, planta y equipo, como sería una plantación, o tienes que agarrar una máquina que por sus componentes y el valor de los mismos, por eso estamos hablando de materialidad, y el valor de los mismos merezca ser separado, pues entonces sepáralo, pero ya queda a tu criterio. ¿Ok? Espero haberlos podido ayudar o más que nada dejar en claro la idea de lo que significa el reconocimiento de elementos de propiedad, planta y equipo basándonos en las formas de agrupar o descomponer un activo para poder reflejar de manera más exacta, ¿cómo se podría decir?, el performance económico de una entidad. Y de paso aprovecho para comentarles de que si desean dejarnos sugerencias, comentarios o algunos temas que les gustaría que se tocaran aquí, ya sea a través de nuestros videos cortos que subimos por las redes o a través de una clase ya por lo menos de un par de horas de manera libre y gratuita, pues síganos por favor por nuestras redes sociales y déjenos por ahí sus comentarios que estaremos más que atentos para responder los mismos. Se me cuidan todos, un abrazo y hasta una próxima oportunidad.